Hola, buenas tardes. Como ya mencionó Ghislaine, mi nombre es Francisca y hoy día vamos a resolver dudas también con respecto al proceso de acreditación socioeconómica, pero antes de eso vamos a informar el paso a paso anterior a que nos lleva a la acreditación socioeconómica. Ustedes una vez hicieron la postulación a FUAS entre octubre o noviembre del 2020. Posterior a esta postulación, a ustedes les entregan el nivel socioeconómico en el mes de diciembre. En el mes de diciembre les van a informar a través de una pila, que es como la que pueden ver aquí en la pantalla, eh, a qué beneficio podrían optar según el nivel socioeconómico que ustedes tienen. ¿Ya? Es solamente que cumplen al requisito del nivel socioeconómico. Eso es lo que les van a informar en esta instancia. En el caso de que a ustedes les aparezca otra información, no les aparezca la pila y les diga que su información es inconsistente, es porque ustedes deben realizar el proceso de acreditación socioeconómica. ¿Por qué sucede esto? A veces los estudiantes al ingresar toda su información de su grupo familiar al FUAS, esta información no coincide con la base de datos que contiene el Ministerio de Educación. Entonces, como no les coincidió, le pide a los estudiantes realizar este proceso. Este proceso se hace directamente en la institución en la que ustedes ya se encuentran matriculados. Después de que ustedes se matriculan, hacen este proceso. Aquí les vamos a pedir diferentes documentos para poder acreditar su nivel socioeconómico ante el Ministerio de Educación. Las fechas importantes son las siguientes. Para la matrícula de primer año, las acreditaciones son desde el 1 de marzo hasta el 3 de marzo. La acreditación en realidad es del 1 de marzo hasta el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo estamos realizando las acreditaciones para los estudiantes de primer año que realizaron postulación entre octubre y noviembre del 2020. Las acreditaciones de primer curso y curso superior de rezago de primer proceso de postulación van a comenzar el 17 de marzo y van a finalizar el 30 de abril. La publicación de nivel socioeconómico. Espérenme un poquito. La publicación de nivel socioeconómico de los postulantes que postulan ahora en FUAS febrero-marzo es el 27 de abril y la acreditación de segundo proceso va a ser desde el 17 de mayo hasta el 2 de julio. ¿Ya? La asignación de los estudiantes que realizaron la postulación entre octubre y noviembre va a ser el día 20 de abril. El formulario de acreditación socioeconómica es el que nosotros habilitamos para que ustedes puedan cargar toda la documentación que respecta a su núcleo familiar. Aquí en la página de www.uchile.cl van a poder ingresar y les va a aparecer el formulario. También hay una página de la universidad en la que les van a dejar el enlace en el chat, que es para que ustedes puedan ver sobre el proceso de matrícula 2021. Ahí mismo les va a indicar el paso a paso que tienen que seguir, que es con respecto al listado de documentos, que ustedes van a revisar todo el listado de documentos, y además el enlace para llegar al al formulario de acreditación, donde van a subir todos los documentos que respectan a su núcleo familiar. Es importante leer bien porque nosotros les vamos a mostrar este listado de documentos, que es bien general, pero el listado de los documentos que ustedes tienen que cargar van a depender siempre del grupo familiar en que ustedes integran. Por ejemplo, nosotros tenemos la identificación del grupo familiar como el primer punto. El grupo familiar son todas las personas que viven bajo el mismo techo y comparten los mismos gastos. No necesariamente tienen que ser personas consanguíneamente, ¿ya? Eso es muy importante. Si ustedes viven bajo el mismo techo y comparten todos los mismos gastos y no es un familiar directo, es su núcleo familiar. Es bien importante que tengan en consideración eso. En la parte de ingresos del grupo familiar, ustedes van a identificar de qué forma reciben ingresos las personas de su grupo familiar, que son mayores de 18 años. En el caso de que sean trabajadores independientes, que trabajan con boletas de honorario,
van a tener que presentar el resumen de las boletas de honorario junto con la carpeta tributaria. En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan, y además el certificado de cotizaciones previsionales, ese tendrían que averiguarlo para todos. En la página, por ejemplo, si ustedes no saben si tienen un integrante de su grupo familiar que trabaja con contrato o tiene cotizaciones, ustedes ingresan a la página de la Superintendencia de Pensiones y ustedes se van a la consulta de terceros. Ustedes ingresan el RUT y ahí les va a aparecer si es que alguna persona en su grupo familiar tiene cotizaciones en alguna AFP y les va a indicar en qué AFP y si es que tiene las cotizaciones. En el caso de que les aparezca que tienen cotizaciones, ustedes tienen que descargar el certificado de cotizaciones de enero a diciembre del 2020. En el caso de que no haya trabajado ese año y haya tenido cotizaciones en cero, nos va a aparecer en el mismo documento que están en cero. Pero nosotros necesitamos sí o sí ese documento para poder verificar que realmente no trabajó de forma dependiente y no le pagaron cotizaciones. ¿Ya? El documento de la AFP lo necesitamos para todos los mayores de 18 años. En el caso de que sea un trabajador dependiente, van a tener que presentar de enero a diciembre las liquidaciones de sueldo del año 2020, más el certificado de cotizaciones de la AFP, de enero a diciembre también del 2020. En el caso de que ustedes tengan algún integrante del grupo familiar que recibe ingresos de forma informal, o sea que no obtiene ninguna forma de acreditar su ingreso, la única forma que nosotros tenemos de acreditar ese ingreso es a través de un informe social. El informe social se va a solicitar para las personas que tienen trabajos que no se puede acreditar. Por ejemplo, puede ser personas que trabajan en la feria, vendedores ambulantes o pymes. Ellos a veces no tienen boletos de honorario o contratos con liquidaciones de sueldo. Entonces, son sueldos que van variando mes a mes. Por lo cual, el informe social es el único documento que nos puede respaldar ese ingreso. El informe social tiene que ser hecho por un asistente social de algún municipio, CESFAM, centro educacional, o de algún trabajo de alguna persona del grupo familiar. Pero no se va a aceptar ningún informe social privado. No se acepta ningún informe social privado, o sea que sea pagado. Y este informe social tiene que venir firmado y timbrado por la asistente social. En el caso de que haya ingresos por pensiones de alimentos, tenemos 3 partes de la pensión de alimentos. Por ejemplo, si ustedes no viven con sus papás y viven, por ejemplo, con sus abuelos, para poder verificar esa situación, primero podemos respaldarlo a través de una tuición legal que tengan sus abuelos. En el caso de que no tengan la tuición, pero tengan pensión de alimentos judicializada, necesitamos el certificado de la orden del juez que diga que diga el monto pactado. También puede ser el documento de la mediación. Y junto a eso, el resumen de la cuenta de ahorro de enero a diciembre del 2020 para saber si realmente han cumplido con el monto pactado de la pensión y en caso de que no le hayan pagado, hacer los descuentos correspondientes. En el caso de que no exista una pensión judicializada, Mineduc tiene un formato de pensión en el cual pueden acceder y ese se rellena con todos los datos del aporte que el padre o madre le entrega, se adjunta con la fotocopia de carnet de la persona que le entrega el aporte, la última liquidación de sueldo de quien les entrega el aporte y el certificado de residencia de ambos padres. Eso es importante, tiene que ser sí o sí de ambos padres. Y en el caso de que ustedes no llegaran a tener ninguna relación con sus padres, el último documento para poder acreditar eso es un informe social. En el informe social, ahí la asistente social nos va a informar que por qué ustedes viven con su abuela, por ejemplo, o su tía, y no tienen relación con sus padres. Pero necesitamos que ese documento nos especifique esa situación. Esos son como los a grandes rasgos que dan más como consultas.
y van en la parte de ingresos del grupo familiar. En la declaración de gastos también es un documento formato Mineduc. En la declaración de gastos ustedes van a tener que colocar montos aproximados mensualmente de lo que gastan en los distintos ítems que les mencionan. Para poder completar esta declaración, ustedes tienen que adjuntar 3 boletas de servicio básico. Tienen que fijarse bien que la boleta de servicio básico tenga la dirección algunas, porque pueden ser también de supermercado, que esas no los contienen, y que calce con los gastos que ustedes declaran. Al finalizar la declaración de gastos, es importante que revisen el monto que les da total. Si es importante que este no supere el ingreso del grupo familiar, debido a que si este supera el ingreso del grupo familiar, nosotros no tenemos cómo verificar cómo ustedes respaldan esos gastos. A menos que hagan trabajos esporádicos y puedan de forma informal cubrir esos gastos, pero eso lo tendríamos que confirmar a través de un informe social. En el caso de que ustedes tengan algún familiar o algún gasto extra que realicen, lo pueden agregar en la parte de la declaración de gastos que tiene un apartado que dice observaciones. Ahí ustedes pueden agregar cualquier observación que tengan. Bueno, como les mencionaba anteriormente, después pueden adjuntar el informe social, que como les mencionaba es para casos muy específicos que nosotros no tenemos cómo verificar, como el trabajo informal o la relación que ustedes, por qué no viven con sus padres o su relación, cómo está. Y en el otro, tenemos otro apartado que se llama otros, y ahí pueden ir adjuntando los otros documentos como los certificados de alumnos regular, de hermanos o primos con los que vivan, de todos los menores de 18 años que se encuentren estudiando, y también pueden adjuntar el certificado de residencia, que el certificado de residencia también tiene formato Mineduc, y va con una boleta de servicio básico que tiene que tener sí o sí la dirección donde ustedes viven y el nombre de alguno de los integrantes del grupo familiar. Bueno, nosotros tenemos nuestras distintas redes sociales donde pueden hacer sus consultas también a los correos, y también constantemente estamos publicando mucha información. Entonces es muy bueno que sigan las redes sociales, y también les recomendamos que sigan las redes sociales de Estudiar Mi Derecho, porque ellos publican también constantemente información de los procesos y además las fechas importantes para cada proceso. Ahora podemos proseguir con la ronda de consultas, si es que tienen. Sí, muchas gracias, Pancha. Voy a empezar a leer las preguntas que nos han escrito hasta ahora. Constanza nos pregunta hace un ratito, si quiero apelar, entonces acreditar no es necesario. Ella tiene pila. Ya. Para el proceso de apelación, y si ella tiene que acreditarse, tiene que acreditar sí o sí su situación ahora. Entonces, como ella tiene que acreditarse, va a realizar el proceso de acreditación ahora, y el 20 de abril les van a informar a qué beneficio pueden optar o no pueden optar según su acreditación. Si ella no está conforme con esos resultados que se van a entregar el 20 de abril, el 21 de abril va a estar habilitada el proceso de apelación para que ella pueda apelar. Pero eso siempre es después de la asignación. Y como ella tiene que acreditarse, tiene que pasar sí o sí por ese proceso. Súper. Nos pregunta Francisca, si un familiar no trabajó el año completo, ¿tendría que poner las liquidaciones de esos meses nomás, de los trabajados? Sí, o sea, si el familiar trabajó, por ejemplo, 3 meses del año 2020, ella tiene que enviar el certificado de cotizaciones del año 2020 más las liquidaciones de los meses trabajados, entonces se va a sacar un promedio de esos ingresos como ingreso mensual 2020 de ese integrante. Muchas gracias, Tiare. Nos pregunta Tania si los informes de cotizaciones son solo del 2020 o del 2019. Son solo del 2020 los certificados de cotizaciones. Nosotros, o sea, sí, nosotros acreditamos el año 2020. Siempre es el año anterior a la matrícula que ustedes realizan. Por ejemplo, si el 2022 ustedes se matriculan, nosotros vamos a acreditar el año 2021. Muchas gracias.
Carla nos pregunta, nos comenta, si vivo con mi tía y no con mi mamá, entonces ella tiene que hacer sí o sí el informe social. Si la tía tiene el cuidado personal de ella, ella presenta el documento. Si no, tiene que presentar la pensión respectiva del padre y de la madre, ya donde se va a identificar que con certificado de residencia, que no viven en el mismo lugar que ella. Y en caso que los padres estén ausentes, se presenta el informe social. Ahora, si hay uno presente y cumple con su obligación de pensión y el otro no, igualmente tiene que entregar la pensión más el informe que señale que uno de los dos no está cumpliendo. Joana nos pregunta cómo debo pedir, aquí es como un consejo parece, ¿cómo debo pedir los papeles del informe social? Es decir, ¿cómo recurre ella al asistente social? En el caso que realmente necesite informar algo de lo que nosotros mencionábamos, que ya sea un ingreso de forma informal o la relación con sus padres, nos puede escribir y le podemos mandar el documento que es para la solicitud del informe social, que lo tenemos timbrado. Con eso ella se puede acercar a su municipio o CEFAM y ahí le van a hacer el informe. Y nos pregunta después, y si lo puedes repetir, Pancha, ¿dónde se entrega ese informe social? Ese informe social, cuando está ya finalizado, lo envía al formulario de acreditación junto con todos sus documentos, que es el de nuestra universidad, que es donde está en la parte, por ejemplo, se van a meter a la página de la universidad, en la parte de matrícula de primer año 2021, y ahí les va a aparecer el listado de documentos junto con el enlace para el formulario de acreditación. Y les va a aparecer lo mismo que yo les estuve mostrando en la pantalla. Nos pregunta Felipe. Perdón. No, solamente como para complementar que es importante que este informe social sea de una trabajadora o asistente social institucionalizada, como decía la Pancha, puede ser un CESPAM o puede ser la municipalidad, pero también puede ser de mi colegio, puede ser la trabajadora social del, no sé, del trabajo de mi mamá, de mi papá, de mi tía, cualquier persona que tenga un timbre que avale este informe, está todo bien. Lo que yo no puedo hacer es pagar por este informe. Ya por eso hablamos como de una asistente social institucionalizada, pero si yo recurro a recursos humanos del trabajo del jefe de hogar o de la persona con la que vivo, el colegio tenía una asistente social y me puede hacer un informe de spam en el municipio, eso, o sea, no se debe pagar por este informe, pero tienen todas estas variantes como para poder hacer este documento, poder acreditarlo. Muchas gracias, Tai. Felipe nos pregunta si tengo familiares que no figuran en mi cartola de hogar, pero viven en mi grupo familiar. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tiene que enviar todos los documentos que corresponden a esos integrantes, ¿ya? La copia del carnet de identidad, certificado de residencia y los documentos de ingreso si corresponde. Eduardo Ríos, no sé si todavía está acompañando. Sí, ahí te veo, Eduardo Ríos. Sí, puedes activar tu micrófono para preguntar. ¿Quieres hacerlo ahora o esperamos hacia el final? Parece que no. Bueno, Eduardo, sí puedes activar, y cualquiera de ustedes sí pueden activar su micrófono. Paloma nos pregunta, si cambié recientemente mis datos en el registro social de hogares, en vez de la cartola hogar, ¿puedo subir la solicitud de cambio de datos? Pero, ¿qué cambio hubo? ¿Fueron integrantes del grupo familiar que agregó o fueron ingresos? Bueno, de igual forma, lo que nosotros necesitamos es respaldar los ingresos y los grupos familiares que ella tiene. Entonces, si ella tiene cómo respaldar con las fotocopias de carnet de los integrantes del grupo familiar y los ingresos correspondientes, si es de forma dependiente, informal, si nos envía esos documentos, con eso está bien. No es necesario que nos envíe su modificación del registro social de hogares. Nos pregunta alumno si en el proceso de matrícula momentáneamente elige la modalidad de pago pagaré y le dan la gratuidad luego de la acreditación, ¿el pagaré se anula o debe realizar algún procedimiento? ¿Se anula automáticamente o deben realizar algún procedimiento?
En el caso de que si él obtiene gratuidad, el pagaré queda anulado, porque queda como si estuviera pagado, queda nulo automáticamente, tiene que esperar que se proceda a la carga del beneficio en su cuenta de aranceles y posteriormente se van a comunicar con él desde la unidad de aranceles y crédito para hacer la devolución de los montos pagados, en este caso de la matrícula que él haya cancelado. Con eso respondemos también la pregunta de María Maluenda. Francisca Gamboa nos pregunta si las cuentas de servicios básicos deben estar a un nombre o pueden estar dirigidos a la dirección del grupo familiar. O sea, lo ideal es que esté a nombre de alguno de los integrantes del grupo familiar. En el caso de que, por ejemplo, ellos arrienden y estén a nombre del dueño de la casa, podríamos presentar el contrato de arriendo en el que salga el nombre de la persona que es de las boletas, o también podemos presentar el registro social de hogares, debido a que ahí también sale la dirección, y con eso respaldamos que realmente viven en esa dirección. Y para lo de la dirección, para el certificado de residencia, sí o sí tiene que tener la dirección. Ramsés nos pregunta, si nadie trabaja en mi casa y vivimos por la pensión alimenticia y arriendo de mi mamá, ¿qué papeles serían ahí más o menos para el tema de los gastos del grupo familiar? Pensión alimenticia solo o sea, viven solamente de la pensión alimenticia que le entrega el padre y arriendan un inmueble. Y el arriendo de su mamá. En ese caso, tiene que si es judicial, tiene que presentar el documento donde se determina el monto de la pensión, y si es una pensión informal, tiene que entregar un formato que tiene Mineduc de pensión alimenticia, hay dos formatos. Hay uno que dice que la pensión alimenticia es el único ingreso. En ese caso, el papá lo completa y debe agregar carnet de identidad, la última liquidación de sueldo, certificado de residencia, y además debe agregar uno de los documentos que se detallan en ese formato, que puede ser cese de convivencia, puede ser también un informe social, puede ser acreditación de que tiene otra familia el papá, por ejemplo, el certificado de nacimiento de algún hermano de la nueva pareja del padre, y con eso podemos respaldar un ingreso solamente por pensión alimenticia. Y además hay que adjuntar el recibo de arriendo por los ingresos de arriendo que tiene la madre, más el contrato. Paloma nos pregunta si el ingreso de su familia es el finiquito. ¿Cómo respalda esa información? Si tiene finiquito es porque quedó cesante en algún momento del 2020, ¿cierto? Bueno, ahí en eso consideramos los meses que tuvo ingreso hasta su cesantía, y todo eso nosotros tenemos una planilla que se calcula dependiendo de los meses, pero se puede calcular de esa forma. En el caso de que no alcance para poder cubrir los gastos, sería necesario que podamos tener un informe social que nos indique cómo fueron financiados los gastos de esos otros meses. Por ejemplo, si es que recibió algún bono y con eso pudo financiar los gastos de los otros meses, pero necesitamos respaldarlo con un informe social. ¿El informe social que se presenta cuando no se vive con los padres es solo para menores de 18 años o para todos? En el caso de que solo uno pague pensión, nos pregunta Vane Llopé. Para todos. Perdón. Es para todos el informe social. O sea, todos los que estén estudiando y corresponda que los padres se hagan cargo, tiene que presentar informe social. Y se me fue el resto de la pregunta. ¿El informe social que se presenta cuando no se vive con los padres es solo para menores de 18 años o para todos? Y después pone, en el caso de que solo uno pague pensión. Claro, si solamente uno paga pensión, de igual forma hay que presentar el informe para respaldar que el otro no está cumpliendo. Constanza nos comenta que disculpa, en eso, Gigi, disculpa, en eso también hay que comentar que es hasta la pensión de alimentos, legalmente hasta los 24 años,
y hasta los 28 años si es que sigue estudiando. Entonces, legalmente, si sigue estudiando y tiene hasta los 28 años, se le pide la pensión de alimentos. Muchas gracias, Pancha. Constanza nos comenta que salió preseleccionada solo a la CAE, que no está conforme con los resultados y pregunta que si quiere apelar, si es que tiene que acreditar. En el caso de ella, ya tiene determinado que puede acceder solamente a CAE. Entonces, ella no tiene que acreditarse, solamente tiene la opción de apelar. ¿Ya? El 21 de abril, cuando el resultado final sea que no tiene beneficio, ahí se despliega la plataforma de apelación en el mismo portal de resultados y están las causales por las cuales ella puede apelar y sí o sí que apele por la causal 1 y 2 que señalamos anteriormente sobre los ingresos y la composición familiar. Cristóbal Matus me dice, me saltaron. Cristóbal, déjame ver si encuentro tu pregunta, si no, aquí está. Si trabajé durante el año pasado y ya no estoy trabajando, ¿debo presentar mi finiquito? Discúlpame, Cristóbal. En el caso de que los ingresos hayan sido menor a un sueldo mínimo, no es necesario, pero nos puede presentar el documento y nosotros tenemos que imputarle un monto específico que son 15.000 pesos, que es como por normativa. Bien. Tania nos pregunta, si en la boleta de agua luz sale a nombre de la sucesión de alguien que falleció, ¿qué sucede? ¿Esa persona era integrante del grupo familiar? Ahí, Si es Tania... Si es que estaba dentro del grupo familiar y, por ejemplo, tiene el registro social de hogares, con el certificado de función estaría todo verificado. Benjamín nos pregunta si tiene Butch y durante el año o el siguiente su situación socioeconómica mejora. ¿Se la podrían quitar? Ahí, Benjamín, invitamos a que nos escribas al correo dirbd@uchile.cl indicando tu RUT o al correo becabuch@u.chile.cl para revisar bien tu caso y darte una respuesta dentro de los próximos días. Algunos han consultado por la solicitud de informe social y ahí nuestro Ismael les pone en el chat que pueden solicitarlo en el correo contacto acreditación@u.uchile.cl. Y yo aquí les acabo de pegar un link que contiene toda la información relacionada al proceso de beneficios externos, así como también beneficios internos en caso de que deseen postular a las becas y beneficios que entrega la universidad. La persona Eduardo Ríos, ¿quieres activar ya tu micrófono para hacer la consulta? Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ya. Lo que pasa es que la semana pasada revisé mi RCH y estaba todo correcto, pero lo revisé ayer y no aparece un miembro de mi grupo familiar que sigue viviendo conmigo en mi casa y no aparece. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo igual poner los documentos del que no aparece? Su certificado de matrícula, el carnet. A ver, el registro social de hogares, en este caso, para el proceso de acreditación, es un documento referencial para nosotros, ¿ya? Si te tienes que acreditar, según el Ministerio de Educación, es porque no cuadra algo que pusiste en FUAS con lo que hay en el registro social de hogares. Y en este caso, nosotros, en una primera instancia, consideramos el grupo familiar que hay en FUAS. Si ese integrante del grupo familiar está incorporado en este FUAS, debes presentar de todas formas la documentación. Ahora, si tú quieres eliminar a esta persona del grupo familiar porque se cambió de casa, no sé, ya no vive con usted, habría que ahí incluir la documentación para poder eliminar a este integrante del grupo familiar. Pero nosotros nos movemos en realidad porque ustedes declaran en FUAS y desde ahí solicitamos todos los documentos. Y desde ahí vamos sumando o sacando gente según corresponda en la situación. Si ese personaje está incluido en tu FUAS, tienes que cargar la documentación del también. Ya, pues perfecto.
Y otra cosa, para la pensión, en el documento dice que necesito como el fotocopia de carnet de la persona que da la pensión y su última liquidación de sueldo. ¿Tengo que adjuntar esos documentos o no lo tengo que hacer en caso de que sea una pensión judicial? Eso es para las pensiones que no son judicializadas. Si tu pensión Ya. se encuentra judicializada, tú tienes que adjuntar la orden del juez o la mediación en la que está pactado también el monto, que eso es importante que aparezca el monto que se pactó, junto con el resumen de la cuenta de ahorro del banco, porque con el resumen de Ya. la cuenta de ahorro nosotros podemos identificar si es que te depositó todos los meses correspondientes, y ahí se saca el cálculo. Y esa tiene que venir de enero a diciembre del 2020. Ya. Ya, eso sería todo lo que tengo que preguntar. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. María Maluenda nos pregunta si la acreditación es solo para aquellos que tengan sus datos inconclusos y no se hayan ganado nada, porque ella se ganó 3 becas, pero quiere apelar de todas formas. O sea, todavía no se puede hablar de que se ganó 3 becas. Siempre la asignación es del mejor beneficio a los que ellos tienen preselección. Ya el 20 de abril va a estar la asignación final. Y si ella, por ejemplo, tiene un beneficio del cual no está conforme, por ejemplo, le dieron bicentenario y ella cree que puede optar o cumplir requisitos para la gratuidad, apela desde el 21 de abril en adelante en el mismo portal. Y los resultados de la apelación más acreditación, nos pregunta Tania. Es importante un poco el entender como los procesos que ya tenemos con este FUAS inicial, que están en octubre, noviembre, todos los chicos que ya postularon al FUAS, ya están en su proceso de obtención de un beneficio, a pasos de eso. Hoy día nos encontramos en el paso de la preselección, ¿ya? Como dice Tere, hoy día no hay ningún beneficio asignado totalmente hasta el 20 de abril. Y estamos en este paso intermedio de preselección y quienes no cuenten con preselección tienen que hacer el proceso de acreditación, ¿ya? Quienes tengan una pila socioeconómica ya no tienen que hacer el proceso de acreditación, ellos tienen que esperar directamente el 20 de abril para poder ver efectivamente cuál es el beneficio que me otorgó el Ministerio de Educación, que va a ser el mejor beneficio en realidad, y si no estoy conforme, en ese momento yo puedo apelar directamente. Quienes deben hacer la acreditación, hoy día, si ellos nos mandan los documentos hasta el 12 de marzo, van a tener también un primer resultado el 20 de abril y también ahí ya siguen este curso natural de decir, bueno, yo no estoy conforme de todas formas, puedo hacer mi apelación. ¿Ya? Y eso es el 20 de abril. Pero como hay que tener esa claridad de que la apelación es un proceso que sea posterior a los resultados de asignación y la acreditación es un proceso anterior, en el cual nos encontramos hoy día, para llegar al proceso de asignación y posterior apelación. Son dos cosas distintas. Nos pregunta Cristóbal si es necesario presentar la colilla de pensión de octubre o noviembre. ¿No sirve el del último mes? Eso es para los casos de las pensiones de vejez o sobrevivencia. Nosotros pedimos las de octubre o noviembre debido a que la de diciembre casi siempre tiene bonos. Por eso se pide la de octubre o noviembre, para poder tener el monto real de lo que recibe de pensión. ¿Y sirve un informe social con el formato de la municipalidad? Sí, sí sirve un informe social con el formato de la municipalidad, pero que siempre tengan presente que especifique bien lo que se necesita. Sofía nos comenta que ella era estudiante de esta universidad en el año pasado en otra carrera y no postuló al FUAS el año pasado, sino que ahora. ¿Eso afecta la mantención de sus beneficios? Ella tiene un beneficio del año pasado. Para hacer las renovaciones, en realidad no hay que hacer un proceso de FUAS si yo cumplo con los requisitos de renovación. ¿Ya? Si yo postulo a FUAS es para postular a un nuevo beneficio o mejorar el que ya vengo arrastrando de años anteriores. ¿Ya? Entonces, una cosa es la renovación y otra cosa es esta nueva postulación a FUAS que está realizando para a lo mejor poder mejorar su beneficio. Y tenemos que entender un poquito de cuál es su beneficio anterior. Pero por un lado va la renovación y por el otro lado esta nueva asignación FUAS
desde la postulación. Gracias, Taí. Victoria nos pregunta si es que puede hacer una consulta por micrófono. Victoria, claro que sí. Si andas por ahí, dele nomás. Hola, gracias. Lo que pasa es que tenía una consulta respecto a la acreditación de mis documentos para la gratuidad. Yo descargué la documentación que se tiene que, o sea, ese informe que dice la documentación que necesito para agregar en el formulario. Hay una parte que aparece que tiene que completar un asistente social. Ese es el documento que yo tengo que llevar al asistente social que veré por fuera, en este caso como de mi colegio. Efectivamente, ese es el documento, pero solo en caso que tu situación lo amerite. Si hay algún padre o madre ausente, si hay ingresos informales o alguna situación especial que no puedas respaldar con algún otro documento. En ese caso serviría la asistente social de mi colegio, ¿verdad? Sí, sí, que tenga el timbre y la firma del asistente para que sea válido. Y en caso, por ejemplo, que sea por motivo de ausencia de padre o madre, tiene que estar detallado el motivo por el cual ellos no pueden cumplir su obligación, ¿ya? Tiene que Y ser... si en caso de trabajo informal, de que no hay como respaldar el trabajo. Claro, en ese caso también se presenta y se detalla la actividad informal y los ingresos que se perciben por esa actividad. Ya, pero los documentos son los que descargué, ¿verdad? Los que estaban en la plataforma, no tengo que pedir otro aparte ni... Claro, puede ser la ficha socioeconómica que está ahí para descargar o también lo puede entregar la asistente social con su propio formato, siempre y cuando contenga Ya, la información que se requiere. ya. Y otra consulta, ¿qué hago en el caso de que el año pasado mi papá trabajó como hasta junio y luego lo despidieron? ¿Qué documentos tengo que presentar? El papá trabajaba de forma dependiente, ¿cierto? Sí, de forma dependiente. Ya, en ese caso hay que presentar certificado de cotizaciones de todo el año 2020, las liquidaciones de sueldo de los meses que trabajó, y con eso se hace un cálculo del ingreso que él obtuvo en el año 2020. Las cotizaciones del 2020 y las liquidaciones de sueldo durante los años, durante el mes que trabajó, ¿verdad? Claro, solamente va a tener liquidaciones de los meses que trabajó. Ya. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Victoria. Tania nos pregunta si los documentos deben ser en el mismo formato que se presentan en nuestra web. Ahí, Tania, no sé si quieres especificar la pregunta de algún documento en particular. Me perdí, no sé si estaba hablando en el formulario. Pone, los documentos deben ser en el mismo formato que se presentan en el archivo de la lista. Todo es en PDF. El formulario de nosotros permite solamente las cargas en PDF. Así que ahí ese es el formato para hacerlo. Todos esos documentos los recomendamos ahí la carpetita para empezar a cargar en los apartados correspondientes. Una pregunta que nos salió en otras charlas que a lo mejor es importante recalcar, hay un apartado para cada tipo de documentación y hay uno que es para informe social. Quien no tenga que presentar su informe social porque en realidad no lo necesita, no es necesario que cargue nada. Lo deja en blanco y estamos ok y carga lo que debe cargar en realidad. Ya, o sea, el apartado está para que carguen los documentos que se adapten a su situación y si hay algo que no se deba cargar, no se carga y el sistema no va a tener ningún problema. Muchas gracias, Tai. Eduardo pregunta, entonces, ¿no es necesario ir a un asistente social para que llene ese formulario? ¿En qué caso tendría que ir? Creo que eso surgió a raíz de alguna respuesta anterior. No sé si Eduardo quiere explicar algo. Mira, de todas formas, Gigi, como para poder especificar lo que es, o sea, en qué momento yo tengo que presentar un informe social, es cuando yo tengo una situación que no puedo explicar por documento. Esa básicamente es el plus de este informe social. Y nosotros como generalizamos de repente, porque es lo más común, en las pensiones de alimentos no judicializadas, por ejemplo, nos mandan mucho informe social, es importante ahí el tips que hablaba Yare y Pancha de poner súper específicamente cuánto aporta papá, si no aporta, ponerle que es un cero, que sea bien claro en ese sentido, porque de repente es como, ok, el papá aporta poco,
ya, pero nosotros necesitamos ese monto, es súper importante y hemos tenido que rechazar de repente informes sociales porque no son claros, ¿ya? Como tips. También para los trabajos informales, también se utiliza, de repente cuando queremos agregar un integrante del grupo familiar, también se puede utilizar todas estas situaciones medias complejas que yo, por un documento, de repente no se visualizan bien o no se logra entender. El informe social es súper aclarador para nosotros en cuanto a cómo está siendo ese ingreso en el grupo familiar y cómo se compone ese grupo familiar también. Ahí Van Yope nos hace una pregunta bien específica que yo creo que se responde con la respuesta que nos acaba de compartir Tai, que tiene que ver con que en caso de pensión sin respaldo legal debe presentar las liquidaciones de sueldos. Pero si la persona se encuentra con licencia postnatal, nos pregunta si debe presentar las liquidaciones de la caja de compensación. En ese caso, bueno, ahí tenemos esa opción de, si no hay un informe social, también está esta opción de este formulario que tiene MNEDUC y adjuntar esta última liquidación de sueldo, el carnet de identidad y el certificado de residencia, ¿cierto? Como para poder revisar esa pensión de alimentos. Ahí deberían cargar la última liquidación, pero de todas formas debería llegar esa liquidación. Se podría visualizar ahí un poco esta situación del postnatal debería como visualizarse, pero con la última liquidación nosotros podemos como un poco revisar ahí y sacar el cálculo, ¿no? Desde la liquidación de sueldo. Ahora, ¿hay algún tema? Nosotros revisamos cada uno de los documentos, si algo no nos queda claro, algo nos pasa, así como que, oye, no sé, a lo mejor necesitamos la otra liquidación o algo X, nosotros nos vamos a contactar con ustedes. La idea es que quede súper claro que el Ministerio de Educación, en el caso de que nos venga a auditar o nos venga a pedir sus documentos, no quepa duda de la acreditación. Entonces, tratamos de ser súper prolijas y detallistas con cada caso que nos llega. Así que esos son los documentos, mándanos la última liquidación. Ante cualquier cosa que no nos quede muy clara, nosotros nos vamos a contactar para poder aclararla. Muchas gracias, Tai. ¿El informe social se adjunta en la misma plataforma de todos los otros documentos? Sí, se adjunta en la misma plataforma en el apartado especial que tiene el informe social. Acuérdense que solo si amerita la situación, si no, no se carga. Última pregunta que veo, nos vamos acercando ya al cierre de la charla, así que quienes tengan más preguntas sobre el tema de la acreditación pueden escribirlas mientras tanto, si no, habilitamos los micrófonos. Nos pregunta Ben si la acreditación es necesaria para llenar el FOSES. Cuando los estudiantes finalizan su acreditación FUAS, nosotros esa información igual la respaldamos y se le envía a cada facultad correspondiente de los estudiantes. Entonces, si a ellos les piden posterior a eso, a realizar su acreditación por FOSES, las asistentes sociales van a tener acceso a esa información que nosotros estamos recopilando. Pero igual siempre es recomendable que todos los estudiantes estén atentos a sus correos, porque como mencionaba Teiri, nosotros revisamos cada acreditación paso a paso. Entonces, si falta algún documento específico o alguna modificación de algún documento, se la vamos a hacer llegar a través de su correo. Es importante de todas formas, si bien nosotros tratamos que los procesos no se dupliquen y mandamos todo el legajo ahora digital a las asistentes sociales de los documentos, que se contacten con ellas, porque de repente las fechas, a lo mejor quien se va a acreditar posterior, no sé, en la fecha ultra rezagado del proceso de acreditación MINEDUC, a lo mejor tendría que acreditarse antes o va a tener una fecha de acreditación con la asistente social antes. Entonces, recomendación es juntar los documentos, dejarlos en una carpetita porque me puede servir para ambos espacios, tanto para la acreditación MINEDUC como para la acreditación con la asistente social por FOSES, y eso tienen que contactar a su asistente social para ver las fechas, para ver cómo es el procedimiento interno de cada facultad en este proceso de acreditación. Ahí yo acabo de pegar en el chat un enlace que los va a dirigir al contacto, correo electrónico y redes sociales de todas las asistentes sociales de la universidad.
Salen los teléfonos, pero esos no están habilitados en la mayoría de los casos, así que escríbanle un correo, indiquen su root en caso de consultas, y mucha paciencia también con ellas, porque las distintas unidades que conforman la universidad tienen en este momento una súper alta demanda de consultas, además de los procesos que se están llevando a cabo. Entonces, puede que no respondan en el mismo día, pero sí dentro de los siguientes. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran agregar las chicas que están exponiendo. Solamente poder invitarlos a que hagan seguimiento de sus casos, de su postulación. El que tenga que acreditar, acredite al 12 de marzo para que tenga un primer resultado en abril. El que no se acredita en esa fecha, vamos a tener fechas de rezago, pero eso quiere decir que sus resultados van a salir posterior. ¿Ya? El 20 de abril no van a tener un resultado final porque no van a cumplir con esta fecha de acreditación, este primer corte. Súper importante hacerle el seguimiento, como yo les decía, a esta postulación. Ya vamos como en el proceso de preselección y queda harto camino, hay hartas opciones, apelaciones por hacer. Entonces, si ustedes de repente se les pasa una fecha, es fatal en realidad, porque son fechas externas. Nosotros no tenemos no tenemos cómo modificar esos cronogramas que el Ministerio de Educación cierra. Y si cerró, o sea, no hay posibilidades de casuística, ¿ya? Así que el llamado es ese, hacer el seguimiento. Quien no ha postulado a FUAS, está habilitado el formulario desde el Ministerio de Educación actualmente hasta el 18 de marzo. Así que el que no ha hecho todavía ese proceso, que lo haga, porque con eso yo postulo desde crédito con aval del Estado hasta la gratuidad. O sea, cualquier beneficio que yo pueda o quiera obtener, si no completo el FUAS, no lo voy a tener. Así que eso. Antes de que nos vayamos, yo quería hacerles la invitación a quienes no han participado de otras charlas o se quieran sumar a las que se van a realizar mañana. A las 12:30 tenemos una sobre becas internas, cómo se postulan las becas internas. Para inscribirse tienen que entrar a nuestras redes sociales, al Instagram, @dirbde, hay un link y aparece el formulario de inscripción. Si no les llega el enlace de Zoom, nos puedes enviar un DM y te lo envío en unos minutitos para que puedas sumarte. Y la última de nuestras charlas es si tengo preasignación CAE, ¿qué debo hacer ahora? Y es a las 3 y lo mismo, y se inscriben por el link de redes sociales y les enviamos el link para que se puedan sumar. Les comentaba yo al principio que estas charlas están siendo grabadas porque las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Cuando eso sea efectuado, lo vamos a avisar por nuestras redes sociales para que estén ahí atentos y puedan revisar los puntos que no les quedan tan claros. Si no, nos pueden escribir a las redes sociales, tanto de Contacto Acreditación, @u.chile.cl, o a las redes, al correo electrónico, de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, que es dirbde@uchile.cl. La otra invitación importantísima es que nos cuentan que no hay muchas fotos TNE en el sistema. Y ahí es súper importante que ustedes realicen el proceso dentro de los plazos formales de la universidad para que así puedan recibir su tarjeta dentro de los plazos correspondientes, ¿cierto? Y así puedan pagar la tarifa reducida. Para que les puedan entregar esa tarjeta, es súper importante que hayan completado la primera pestaña, por lo menos, del formulario de caracterización estudiantil, o FOSES, que ya lo han leído por ahí también. Y la última invitación, y como tips de la foto, recuerden revisar los requisitos técnicos de la captura de foto. Tiene que salir su rostro en un fondo blanco, y ahí les van a detallar bien cada cosita. Y lo último es invitarles a seguir las redes sociales de la dirección, como ya les mencioné, pero también las de la UINVITA, que es el programa de acceso cultural, que se gestiona desde nuestra dirección, porque en este momento hay un concurso en curso. Ahí me repetí, les voy a pegar aquí, es la @UINVITA, para que puedan revisar, sumarse a las redes y participar por una membresía próximamente, que será entregada próximamente. No sé si hay alguna última pregunta que quieran hacer a través del micrófono, y si no, aquí nos despedimos.
¿No? Bueno, muchas gracias a quienes se sumaron a esta actividad. Hemos visto por aquí varios nombres que se han repetido en charlas anteriores, así que les agradecemos un montón. Les damos la bienvenida también a nombre de la dirección a la Universidad de Chile. Mucho ánimo, año especial igual que el anterior. Pero aquí están todos los equipos que conforman la dirección para prestarles toda la orientación y la ayuda que necesiten. No solo en materia de becas y beneficios, sino que lo que necesiten, mándenos un correíto y nosotros, si no sabemos la respuesta, les vamos a ayudar a encontrarla. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en las charlas de becas internas y CAE. Chao, chao. Chao, que estén bien.